Ya eran mis últimos días en Suiza y teníamos la tarea pendiente de grabar para la serie Let's Speak Up, que comencé en 2025 con la residencia de Pro Helvetia. Finalmente conseguimos el tiempo para hacer la entrevista con Luisana González Quattrini. Luisana es una pintora de Perú que vive en Basilea, Suiza. Desde su casa taller nos habla de cómo ha mantenido durante más de 20 años una práctica fiel a la pintura, creando imágenes llenas de luz, color y presencias que parecen venir de los sueños. Conversamos sobre lo que significa vivir del arte siendo migrante y madre, sobre la escritura como forma de memoria, asumir la enseñanza del arte desde la sensibilidad de cada persona y comprender cómo la calma, los museos y la diversidad de Suiza ha transformado su mirada y su estilo de vida. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Hola Ileana, bueno, soy pintora, mi nombre es Luisana González Quattrini, nací en Lima, en Perú, y me mudé a Suiza hace casi 23 años. He vivido un poco en la parte francesa, en Ginebra, en Lausanne, un tiempo en Francia y hace casi 8 años vivo en Basilea, en la Suiza alemana. Ahora estamos en mi taller, vivo en una cooperativa que es un taller casa, un taller apartamento y vivo con mis 2 hijas. Ahora mi hija mayor se mudó, entonces vivo yo con mi hija menor y pinto aquí, hago diferentes cosas, doy clases, doy tours. De la ciudad también. Sí, he estado pintando los últimos 23 años aquí en Suiza. Siempre, aunque no tuviera taller, siempre mantuve una pintura, la cambiaba de formato, pintaba en la cocina y lo guardaba en la sala y tengo unas bibliotecas de pinturas donde guardo el paso del tiempo desde el 2004 hasta hoy. Hay periodos que he pintado más grandes dependiendo del espacio que tenía. Y mi pintura tiene que ver con imágenes que parecen salidas como de sueños o imágenes que están apareciendo o desapareciendo y que tienen que ver son imágenes como universales, que no tienen un tiempo específico y que hablan de nosotros, de existir, de relacionarnos con el planeta, entre nosotros. Y son imágenes que para mí son universales y eso hace que sean más amplias, que toquen más aspectos y más tiempos, diferentes tiempos y épocas en las que hemos existido y seguimos existiendo. ¿Y siempre pintaste así? ¿Fueron formas, figuras, colores que te interesaron desde que comenzaste a pintar? Sí, al comienzo separaba, dibujaba y hacía situaciones o dibujos sí, igual siempre entre gente, animales, naturaleza, pero eran dibujos de trazo rápido y aparte hacía unas pinturas abstractas muy grandes que parecían como células, como ambientes. Y en un momento decidí unir ambas, la pintura y el dibujo. Y empecé a trabajar sobre todo en formato pequeño para ver qué es lo que salía y lo empecé a trabajar de una forma como bosquejos, como rápida y después fue evolucionando a estas imágenes más grandes donde había una luz particular, donde siempre hay como situaciones que suceden pero no están muy nítidas, no son muy claras, pero hay un ambiente, una luz y seres, ¿no? Vivientes que podrían ser una planta, un animal, una persona y que están en algún tipo de relación o en algo sucede entre ellos.
¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Fue que encontraste tu vocación por la pintura? ¿Eso fue desde Lima, desde que muy joven, desde niña? Creo que dibujaba de muy niña, dibujaba mucho de muy niña. Y después en la adolescencia como que me olvidé un poco. Y después cuando terminé el colegio, de casualidad, casi que entré a la universidad, no sabía muy bien qué hacer. Y apliqué, entré a un instituto y era de diseño gráfico y no me gustó para nada el ambiente. Y entonces probé de hacer el examen de la universidad y me tomaron. Y fue como un descubrir, entré a la universidad Bellas Artes, que tenías que hacer estudios generales también. Y fui descubriendo poco a poco que se me abría el mundo, era muy interesante, ¿no? Estudiando, no sé. Y me di cuenta que podía pintar, que podía dibujar, me sorprendía yo misma de lo que iba descubriendo y nunca lo dejé de hacer. Me pareció siempre un mundo muy interesante, por más que es inestable, es difícil. Eh, es como que me hice una promesa a mí misma que ahí me iba a quedar y que en el arte, en el mundo del arte siempre van naciendo cosas nuevas, no es un mundo estático, entonces es para mí muy interesante, ¿no? Como que te Luego, desarrolla. perdón. Luego de Lima, tú viajas a Europa, a Italia. La primera vez La que primera salí de vez. Lima fue con un ticket de ida a Italia, donde una tía Milán, y ahí tenía 22 años, porque la universidad en Lima era muy larga y dije no, mi hermano me ofreció un ticket y le dije sí, ¿por qué no? Y me lancé y me fui sola a vivir a Milán, donde una tía que yo no conocía, una prima de mi mamá. Y después de un mes y medio empecé a viajar por toda Italia y me gustó mucho Florencia, porque era pequeñito y porque Florencia tiene la ciudad, o sea, entras a un museo y sales del museo y todo parece que está trabajado por dentro y por fuera la ciudad, ¿no? Entonces me pareció muy mágico y me quedé ahí un año. Y luego del año ya mis padres me dijeron, bueno, ya se acabó, regresas, esa fue tu experiencia, pero yo tenía un pasaporte suizo y nunca había ido a Suiza, entonces dije, no, esperen, voy a investigar qué hay por Suiza, ¿no? Y empecé a viajar a Suiza, empecé a aprender francés. Durante el día hacía mis cursos en Italia, pero empecé a leer más francés y a estudiar y encontré una escuela en Ginebra que me gustó. Apliqué y me tomaron. Entonces empalmé con Suiza, o sea, no me regresé y me fui un par de años a Ginebra a estudiar. Y ahí conseguí becas por ser suiza y tuve la experiencia ahí. Después me regresé a Perú y estuve unos años, hice mi primera muestra individual en la Galería Forum y después en el 2000 ya me casé y decidimos con mi pareja venirnos a Europa otra vez. Y entonces empezamos Lausanne, Ginebra, Lausanne, las diferentes mudanzas, ¿no? Tuve mi primera hija en Ginebra en el 2003, mi segunda hija en Lausanne en el 2009, de ahí viví en Francia y ahora estamos acá en Basilea. O Sí. sea, ha sido un... Le he dado la vuelta a Suiza, sí. Exacto, exacto. Sí. Y para seguir en la parte de tu pintura, esa forma de concebir la pintura, de imaginar estas figuras o estos paisajes como salidos de sueños o estas circunstancias, digo yo, sí, como híbridas, ¿no? Son como ambientes, como atmósferas. Eso lo definiste ya desde cuando empezaste a asistir a la universidad, a la escuela de arte aquí en Ginebra, o fue como un proceso que ha ido cambiando también con tu propia manera de pintar, de trabajar. Sí, yo creo que con el tiempo he ido cambiando, con el tiempo he ido valorando ciertas cosas de la pintura y me fui dando cuenta dónde mi pintura existía más, o sea, dónde mi pintura tenía más vida, ¿no? Entonces, sí, me di cuenta que en las imágenes que no son tan nítidas o que solamente están como naciendo, desapareciendo, había una fuerza que por más que no es una fuerza evidente, porque no es una expresión de fuerza, había una presencia más
Sí, como que había más presencia y algo que a mí me causaba más curiosidad. Y que es una imagen en la que la vista para mí se reposa y puedo navegar. Porque ahora consumimos una cantidad de imagen con los teléfonos y siempre la imagen es muy parecida. Que es un lugar donde puedo navegar, donde hay una armonía y donde puedo entrar a mundos en los que pasan cosas y entiendo cosas y descubro cosas de mí misma y un poco de qué estamos hechos todos, ¿no? Te pregunto esto también porque cuando hablas de ese regreso, ya vamos a decir definitivo, que formas una familia, tienes tus hijas, también las cosas cambian, ¿no? Sí, En tu forma de trabajar. Y sí, hablabas que en algún punto tú, en algún momento de tu vida tenías pinturas alrededor en la cocina o como en formatos pequeños sí, también, o era sí, como donde pudieras sí. ocupar ese espacio. Eh, entonces, bueno, también me gustaría conocer esa transformación de, de ti misma como artista, Ujú. ya compaginando una vida con la familia, con tus hijas. ¿Cómo han Claro. sido esos retos? El hecho de trabajar, de pintar, que requiere tiempo, y también el tiempo de la mamá que está presente, que cuida de su familia. Claro. Sí, no, es un reto grande porque la pintura te demanda horas de estar en el taller, ¿no? Entonces, por eso a veces trabajar en casa, como ahora lo he logrado integrar otra vez, me ayuda porque trabajo a veces de noche. Cuando se acaba el día, ya mis hijas se van a dormir, empiezo a pintar a veces a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y claro, después hay que levantarse a las 6 de la mañana, entonces son horarios, sí, a veces difíciles, ¿no? Para el cuerpo, para mantenerse. Pero sí, no es fácil, pero por más que es difícil entrar encontrar el tiempo de la pintura, para mí es vital. O sea, para mí es un espacio que se ha vuelto como, sí, como me relaciono con el mundo, ¿no? Tengo mi familia, amigos, pero yo tengo una relación con la pintura que me informa y que como que converso con ella. Este es un mundo que existe en mi vida y que para mí es importante, entonces lo he podido perdurar con los años. O sea, han pasado muchos años y es como soy fiel a la pintura, no sé. Hay algo que siempre recuerdo, es que tú tienes bueno, un almacén de pinturas y trabajos Sí, que empezaste a organizar desde, creo que desde el 2004. año que nació tu primera hija, Sí, algo así. tengo desde el 2004, algunos del 2003. Cristina nació el 2003, entonces nació y después yo entré a la escuela cuando ella tenía 1 año y entonces tengo desde el 2004. Y pintaba en la escuela porque me dieron un taller y en la casa tenía el sistema de la cocina con la sala, con una biblioteca. Sí, sí, tengo fotos de ahí también. Y tú hablabas de cómo te relacionas con las imágenes, pero también escribes y tienes un vínculo muy estrecho con la palabra. Sí. Eh, a ver, también, ¿cómo eso fue también desde joven? A medida que pintabas, ¿también escribías o algo dio como el paso para abrirte hacia la pintura? ¿Fue primero la forma de escribir o cómo fue esa comunión, ¿no? Claro, claro. No, yo creo que la escritura fue más una necesidad de contar una historia de cómo crecí en Lima, de periodos un poco de crisis de la ciudad, de terrorismo, de miedos y vivencias. Entonces, mi forma de sacarlo era en poesía y me daba cuenta que componía la imagen, componía la palabra como una imagen. La componía en el espacio y las juntaba de un lado o de otro y se volvían más poderosas que si yo cuento una historia completa, ¿no? Porque el espacio, el tamaño, el silencio, el vacío informan también, pues, ¿no? Y yo creo que el texto sí estaba cargado
Sí, de algunas historias muy concretas y muy duras. Y creo que la pintura, por el hecho de ser color y haber una armonía a la hora de entrar, es más suave, ¿no? Eh, pero sí, no sé. Y, por ejemplo, pintar de noche te cambia la manera de ver, porque trabajas mucho con luz, o sea, en tus pinturas hay mucha luz. Sí, El hecho de trabajar de noche que te implica una luz artificial, o que es una buena luz, sí. pero incide o no realmente no afecta. Eso también me permite preguntarte cómo es tu proceso, o sea, cómo es el proceso cuando empiezas a hacer una pintura. No hablamos del formato, pero tú primero haces un boceto, pintas directamente ¿es algo que ya tienes una imagen o es como algo mucho más orgánico? ¿Cómo es ese? No, es totalmente orgánico, porque yo empiezo con o sea, lienzo completamente vacío y simplemente empiezo a dar algún tono de color y ese tono trae una luz propia o una información. El color carga una información. Entonces, de ahí empiezo a armar. A veces aparece un cuerpo o aparece un cierto horizonte y ya eso ya me empieza a informar, a dar puntos para armar el cuadro. En este punto hablaste, das clases, o sea, Sí, tienes también otra forma de entender o de reconocerte en la pintura, ¿no? sí. Que es a través de la enseñanza, Ujú. de transmitir esas inquietudes, esa sensibilidad. Sí. Eh, me gustaría desde cuándo haces este tipo de clases y Ujú. qué tan importante, porque fuiste a la, sí, a la Escuela de Artes aquí en Suiza. Sí. ¿Qué ves, qué aprendiste de ese tiempo o, y en estas clases, qué te gustaría como incorporar, qué sientes que faltó Ah, en ese proceso de formación que tuviste cuando estabas en la universidad en Ginebra, ok. en la escuela de arte? O sea, es como, a ver, ahora que tienes ese compromiso, tienes esa responsabilidad con un grupo de Claro, estudiantes, claro. ¿qué crees tú desde tu punto de vista que le estás añadiendo? Ujú. Porque tal vez no era lo que esperabas o es como otra manera, es como un giro que tú le puedes dar. Sí, yo creo que en mis cursos siempre lo que me dicen es que yo no es que enseño clase de pintura, sino enseño arte. Que les enseño como a entender y a apreciar el arte. Y yo creo que eso, entonces mi técnica es más aprender a conocer a la persona, que es la diferencia que yo vi entre cómo enseñan en Latinoamérica, que es más como todos tienen que copiar esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto, y no hay como, no hay un tiempo ni un interés en conocer a cada persona, ¿no? Porque yo cuando estudiaba en Ginebra me acuerdo que al profesor no le interesaba mucho ver lo que producías, sino quería conversar contigo para conocer tus intereses. Y es un poco lo que para mí fue un gran cambio y es lo que yo hago con las personas que vienen a mi taller. O sea, los conozco y me doy cuenta, no sé, si hay una que tiene una fascinación por algún, no sé, una planta o ciertas cosas, empezamos a investigar juntas de dónde viene, por qué le interesa y busco artistas que han trabajado temas parecidos a sus intereses, entonces trato de no imponerle algo, que copie algo, sino más como que lo sienta, que lo entienda y después que lo interprete con su propia sensibilidad, ¿no? Para ti, esta es una pregunta que no he hecho, pero me da curiosidad. Para ti, ¿qué es el arte? O sea, ¿cómo es parte de tu vida? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te aproximas? ¿Cómo? Para mí es todo lo que a mí me emociona, o sea, cualquier artista que está proponiendo alguna manera de mirar el mundo diferente es emocionante, ¿no? Porque vivimos en un mundo que tiende a aplanar o a homogenizar todo, ¿no? Entonces, para mí el arte son miradas que te muestran otras cosas que uno no ve a veces. Y entonces es algo que te nutre. Por eso te contaba que cuando empecé a estudiar arte era como
era una sorpresa cada día porque me mostraban artistas nuevos o cosas que yo no conocía y sensibilidades o forma de dibujar o forma de mirar de ver la luz o un artista que miraba un color de una forma y el otro de otra forma y entonces como que el mundo se vuelve más rico. Yo creo que el arte es eso, que te propone otra forma de observar, de mirar y eso hace que tu experiencia de vida sea completamente diferente. Pues, ¿no? Y estando en Suiza, ¿cómo cambia esa mirada como artista, como pintora? ¿Cómo sientes tú que, te pregunté al principio, sí, cómo fue ese cambio, ¿no? en tu práctica? Claro. Pero también como artista, de lo que observas, de las otras propuestas que hay, de las personas que también se acompañan, ¿no? en este proceso Sí. de creación. ¿Qué sientes tú que Suiza en su escena, artística, te ofrece Sí. que para ti puede ser valioso? Bueno, para mí Suiza siempre había como sí, hay más calma de todas maneras, porque Latinoamérica, claro, Lima a mí me encanta del Perú, pero hay más tensión, hay más caos, hay más desorden en la ciudad, es más difícil, ¿no? Acá hay más calma y hay museos. Yo, por ejemplo, cuando tomaba cursos en la universidad en Lima, siempre veíamos diapositivas proyectadas. Y cuando me mudé a Europa, podía ver, hacía un curso, por ejemplo, en Italia o acá también, o sea, puedes ver las obras directamente. En Basilea es una ciudad pequeña, pero hay 40 museos para 200.000 personas. Entonces, es algo muy privilegiado, ¿no? Y para mí a mí me encanta el Kunstmuseum, por ejemplo, y es algo muy especial tomarme una mañana para ir sola a ver pinturas y encontrarme con la historia, es fascinante, pues, ¿no? Y como, bueno, como latinoamericana también, como para ir a estas preguntas que van muy cerca también de la investigación que me trae aquí, Sí. es el reto, el desafío de, bueno, cuando no naciste en el país o cuando sí hay ciertas, a pesar de que es una sociedad que está evolucionando en cuanto a su diversidad, pero todavía sigue siendo más moderado, más conservador en su ámbito de integración. Sí. ¿Cómo has vivido ese proceso? Bueno, ya, pero claro, tú tienes más de 20 y pico de años en el país y es otra forma también como de entenderlo, ¿no? Pero tal vez en esos comienzos y ahora también con más madurez, o sea, ¿cómo contrastas y cómo lo ves? Si de verdad Suiza se está acercando a algo más que es la diversidad o un poco más esa forma de integración de distintas culturas, de distintas... y dar esa oportunidad. Claro, sí. No, yo siempre he sentido que los suizos, la cultura, hay un lado en las personas que es muy curiosa y siempre han acogido a muchas personas. Entonces sí siento que hay como un respeto al otro, a la diversidad, y es algo que se han dado cuenta y ya se sabe que la diversidad enriquece. Entonces creo que por ejemplo, Basilea, el hecho de tener frontera con Francia y Alemania, tiene otra dinámica. Y sé que hace 20 años era muy diferente, pero para mí la Basilea de ahora es el circuito donde yo me muevo un poco y conozco. Claro, son más artistas y los artistas están más, supuestamente tienen que integrar y son curiosos, entonces no es hostil para mí ser de otro país o latinoamericana, sino me integran. Y bueno, como tengo también un lado suizo por mi abuelo, igual, claro, siempre pasa que yo vengo de Latinoamérica y tengo formas muy diferentes, ¿no? Pero
no trato de cambiarlas porque me acepto como soy y creo que es una forma de mostrar al otro que lo que yo soy es una riqueza y que no me tengo que parecer a ellos, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio que veo y que siento, es que la gente se ha vuelto más tolerante y están observando un poco más antes de tener un prejuicio, ¿no? ¿Y qué te ilusiona en estos momentos, en este punto de tu carrera? Ujú. Sí, como cuáles son esas, trabajas con tu pintura, en una pintura, vamos a decir, generalmente trabajas sobre lienzo, Ajá. pero también has hecho otros tipos de trabajos sobre papel o sobre Ujú. con otros medios, artes gráficas. Eh, Eso te ha permitido experimentar, explorar Ujú. otras posibilidades. Es algo que está para ti, como seguir en ese proceso también de cambio o sea, ¿cómo sientes tú en tu proceso artístico? ¿Dónde Ujú. estás en este momento? Y sí, como que te inquieta, digo ilusión, pero es como, Ah, ¿sabes? Sí, no sé, tengo esa curiosidad. ujú, ujú. Eh, Quizá, bueno, la última muestra que hicimos juntas en la Fabric, leí un libro mío, un libro de textos, y veo cómo la gente reacciona. Siempre con ese libro he tenido, hay como que toco muchas sensibilidades. Entonces creo que un camino es, creo que voy a retomar un poco la escritura. Y, y la pintura sí, sí, siempre me sigue fascinando, entonces voy a seguir pintando igual estos paisajes, porque dependiendo de la luz aparecen otra información, otros códigos. Y, ¿y qué más? A veces son pinturas, bueno, de algunas más recientes empezaste a hacer como unas acumulaciones o Sí, algo que era un poco más, no formal, pero sí como en una construcción ya de otras formas. Menos, a lo mejor ahí no hay no hay tantas historias contenidas o está como más una síntesis. sí, Diría sí. que hay como una síntesis más de tus colores, Ujú, sí. como, no sé, también allí hay algo que quieras seguir explorando en esas formas o es algo que es como muy incidental y no No, necesariamente... no, no, no. Y bueno, esos trabajos de acumulación de color y equilibrios es algo que hago hace tiempo y para mí es un trabajo en el que trabajo sobre todo el color, pero tengo un sistema en la que acumulo colores y eso dependiendo de los tonos de color y la rapidez del trazo crea una presencia diferente por más que sea un mismo sistema que se repite entre pintura y pintura. Y sí, eso es algo que también trabajo, es parte de mi obra y siempre me acompaña y creo que ahí es un trabajo sobre todo de color y ver cómo la información que carga el color y la rapidez del trazo. Sí, Tú, bueno, o sea, hay algo que admiro mucho también, es que insistes en que tú vives o procuras vivir de tu obra. O sea, es algo que para ti es vital. Lo sí, haces porque es parte bueno, de tu vocación, sí. pero también te has dedicado bueno, hoy en día a promover tu obra, Ujú, a insistir en el oficio de pintar. sí. ¿Qué tan complejo puede ser en Suiza? Porque a veces uno piensa que este es como el arquetipo Ujú. de, bueno, hay muchos museos, hay escuelas de arte, hay muchas posibilidades, No, pero también puede ser cuesta arriba. sí. Bueno, yo creo que tuve la suerte de cuando terminé la escuela, cuando me graduaba,
se acercó un director de un museo de la ciudad donde vivía en Ginebra, que era un museo muy importante ahí, y él me compró obra y me fue acompañando. Hasta el día de hoy es una persona que me acompaña y como que como que me subió, o sea, me dijo, no, o sea, tú estás al nivel de y para mí fue una sorpresa, porque yo era como, acababa la universidad y era que yo soy igual que todos, ¿no? Entonces él como que me dijo, no, tú acá, y vas a exponer acá, entonces fue como un empujón, ¿no? Fue un empujón y eso como que me armó de valor a verme, sí, acompañada, ¿no? Pero no es fácil ser migrante con hijos. Ahora yo vivo sola hace 6 años con mis 2 hijas, entonces, por más que doy clases y hago diferentes cosas, a veces es difícil, ¿no? Seguir. He tenido exposiciones en un museo grande que me hicieron un catálogo, he ganado algunos premios, entonces siento que Suiza me ha dado mucho y me ha acompañado. Sí. Me emociona. Qué bien. Bueno, también me emociona como esa historia, ¿no? de vida. Y hablabas que si quisieras retomar la escritura, estos textos que bueno, tienes un libro, tienes 2 libros. Sí, uno más pequeñito. Exacto. Y otro, es algo también, por ejemplo, y aprovechando que está este ventanal en tu estudio, es algo que se vincularía con lo externo, con tu vida, como una combinación de circunstancias. Todavía no, tú escribes normalmente, haces anotaciones, pero ¿qué te mueve, no? ¿Qué te mueve? Como hay algo allí que resuena para decir, quiero escribir sobre esto, o sí, como entiendo que tienes que buscar el tiempo para poderlo desarrollar, sí. Pero, porque bueno, Suiza te invade con unos paisajes también como de una belleza sublime, absoluta. Sí. Y a veces como que más bien tratas de, no sé, escarbar como que dónde está la grieta, dónde está el problema, dónde está la... Y es como difícil. O sea, sí está, pero tal vez no está tan visible. Claro. Entonces de repente hay otras capas que vas como un poco descubriendo. Eso también, no sé, estaría allí dentro de lo que... Yo creo que sí. A mí igual, yo cuando escribí... Cuando escribí por esta necesidad de regresar, que venía de Lima, de 20 años que eran de mucha tensión y mucha violencia, siempre igual en algunos textos o en mis pinturas tiene la presencia de la naturaleza, ¿no? Como un lugar de escape y como un lugar de calma, ¿no? Y siento que eso se repite en todas las ciudades. Hay ciudades más difíciles que otras, pero siempre el humano es más complejo, ¿no? La naturaleza siempre está ahí y nos acompaña, pero en los grupos humanos y eso hay más complejidad y conflicto, ¿no? Porque entonces creo que sí, que mucho quizás si retomo la escritura no va a ser exactamente, o sea, creo que no va a ser sobre tanto como la historia de los años de mi infancia, sino va a ser mi mirada a lo que está alrededor mío, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, bueno, es difícil porque tengo una amistad contigo, ¿no? Es como que hablar contigo es como una entrevista también entre amigas. Pero que, a ver, te preguntabas las ilusiones, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de vivir en Suiza, de este cambio de vida? Y qué es algo que no cambiarías por nada. Algo que tú dices, esto valió la pena, esto ha valido la pena y yo no lo cambio por nada. Claro. Pero que otra cosa también ha sido
el sacrificio o el precio, vamos a decirlo. Claro, claro. El hecho de, bueno, a lo mejor era tu destino, pero también hay una toma de decisiones. El Sí, hecho de haberte venido para Europa y, bueno, y formar tu familia aquí. sí. Pero, ¿qué sientes tú bueno, de esas raíces? Claro, no, sí. Yo, por ejemplo, siempre voy una vez al año a Perú. Y obviamente el lugar donde creces, donde está tu familia, tus amigos de joven, están tus emociones. Y yo no he sido alguien que he decidido cortar con el pasado. Entonces tengo que siempre mantener este equilibrio de mi familia en Perú. Pero lo que yo tengo, por ejemplo, ahora que vivo en este apartamento taller, es como mi sueño hecho realidad, poder tener un espacio así. Y el hecho de no tener tanta familia y tantos amigos me da más espacio para poder yo conversar y trabajar con mi pintura, ¿no? Creo que esto para mí es muy valioso. Eh, pero sí ha sido muy duro dejar atrás y estar lejos de toda la gente que quiero y también, por ejemplo, tener mis hijas acá sola, no tener una tía, una prima, una abuela, nadie, y verlas crecer y que nadie las vea crecer de mi familia eran momentos difíciles. ¿Sí? Y tomar decisiones sola, los últimos 6 años, cualquier cosa yo he solucionado sola como madre, ¿no? Y no era fácil porque, claro, es una responsabilidad tener que, sí, educarlas, que no nos falte nada, que se sientan en un hogar, aunque sea mitad taller, hacerlas sentir en un hogar, entonces siempre cocinarles, estar atenta y lograr tener todavía tiempo para producir, para estar tranquila, para también poder mantenerme, porque siempre hay una competencia, ¿no? En el mundo del arte y la gente va muy rápido y mucha gente nunca tiene hijos, están solos, produciendo, moviéndose, entonces yo he tenido que igual mantener este nivel de trabajo para poder seguir siendo invitada a exponer en un museo, no, igual he tenido que seguir... Sí, produciendo, a veces no es necesario producir tanta cantidad, pero tiene que ser un buen trabajo, pues, ¿no? Entonces, Es competitivo, es una carrera contra el tiempo y claro, vas un poco más desacelerado porque tienes otras, exacto, otros temas que atender, claro. otros afectos, pero estar en tu taller también es una experiencia muy gratificante porque sientes que es taller, pero también está el hogar Sí, y tu forma de ser también eres muy receptiva, entonces de hecho ahí que podemos incluirlo, este tipo de actividades que forma parte como de este complejo, de esta asociación, de esta cooperativa donde estás, que las personas vienen a ver, un poco a aprender esas formas de vivir, sí, ¿no? totalmente, sí. Justamente ayer tuvimos una visita y Iliana, tú estabas acá. Y sí, tenemos cada 2 semanas una visita de arquitectos jóvenes que están estudiando en alguna parte de Europa y viajan a Basilea porque hay mucha arquitectura y vienen a ver cómo vivimos y les sorprende y me preguntan, pero ¿por qué hiciste eso así? Y me doy cuenta que ya tenía yo hasta un concepto de cómo quería que sea mi espacio con mis hijas, ¿no? Entonces hice 3 mezanines donde arriba se dormía y tenías una perspectiva diferente del espacio y abajo todas tus pertenencias. Y claro, yo sigo en ese... Bueno, sí, o sea, había toda una idea de cómo vivir y me gusta. Y creo que eso es lo que no cambiaría por nada. Siento que me ha costado llegar acá y que es algo especial, es algo precioso para mí. Pero sí, igual sufro porque mi papá está mayor y está al otro lado del Atlántico, entonces no es tan fácil, ¿no? Claro, nunca se está completamente feliz del todo, No, pero se trata de buscar ese balance sí, porque seguramente estará contento y feliz que tú has logrado sí, sí, todo sí, este sí, sí.
esta forma de vivir, crear a tus hijas, Sí. tu carrera, así que yo creo que hay que pensar de esa forma. Exacto, sí. Bueno, Bueno, gracias. Emocionante, sí. Gracias Luisana González Quattrini por esta conversación honesta y sensible, y gracias a ustedes que nos siguen y escuchan. Este y todos nuestros episodios están disponibles en nuestra web tráficovisual.com y en las plataformas de su preferencia. Hasta una próxima entrega.